Bienvenido a la dimensión oscura. Hola, ¿cómo están, gente del Taco Blog? Pues como ya lo escucharon, están en La Dimensión Oscura, que es básicamente este nuevo podcast que vamos a tener aquí. Próximamente va a haber más detalles sobre el tema del podcast. Básicamente son dos podcasts separados, pero el propósito es el mismo, que es el de entretenerlos. El primer podcast es el de terror, La Dimensión Oscura, que pues lógicamente va a tratar temas como asesinatos, monstruos, leyendas y cosas así. Y antes de que me lo digan, sí me estoy inspirando en leyendas legendarias. No estoy robando contenido. De hecho, yo ya tenía un intento de podcast hace algunos años y ustedes lo pueden ver en este mismo canal. Básicamente es la continuación de este proyecto, pero ahora ya más aterrizado, por decirlo de alguna manera, con más producción, con un audio menos culero, yo espero. Y pues bueno, el otro podcast, el podcast que va a tratar de temas mundanos, por así decirlo, es La Hora Feliz de Ajax. Perdón, no encontré un mejor título para el podcast. Entonces, pues bueno, básicamente eso es los anuncios que teníamos para el inicio de este podcast. Como ya lo saben, yo me llamo Ajax Izquierdo, soy el Taco Geek, estoy en el Taco Blog, en el Taco Play. Tengo un canal de streams que pues básicamente no se usa, pero bueno. Y el tema de hoy, como ya lo vieron, es el Halloween. Así es, el Halloween. ¿Qué es lo que vamos a ver en el Halloween? Bueno, vamos a ver su origen, cómo ha cambiado la tradición a lo largo de los años, el origen de algunos de los símbolos más característicos del Halloween, y finalmente les voy a dar unas recomendaciones que, bueno, pueden leer, ver, escuchar en este mismo Halloween para que se la pasen muy, muy espantados, tal como debe ser este 31 de octubre. Y pues bueno, comenzando con el tema, vamos con el origen del Halloween. Pues bueno, contrario a lo que muchos piensan, el Halloween en realidad no es de origen americano, o sea, estadounidense, sino que es una tradición de origen celta que se celebraba en muchos países anglosajones, la cual se hacía para celebrar el final del verano y las cosechas irlandesas. Básicamente no era una tradición de miedo, sino que era más como que una celebración. Actualmente sí hay tenemos esa parte donde se celebra a los difuntos, pero en el inicio era más una celebración, como ya lo vieron, del inicio del final del verano y las cosechas. Bueno, esto simbolizaba básicamente el inicio del año nuevo celta y se celebraba el 31 de octubre. Esta tradición celta se llamaba Samhain, o sea, se escribe Samhain, Samhain, pero se pronunciaba como Samhain. Y aún hoy en día se sigue celebrando entre algunas comunidades como los Wiccas o los druidas. Es decir, la tradición original todavía sigue viva, todavía existe en algunos países. Obviamente en comunidades muy pequeñas y probablemente muy muy alejadas de grandes centros urbanos, pero lo bonito es que ahí sigue, ¿no? O sea, que todavía podemos tener la oportunidad de ver esta tradición como era en su forma original, ¿no? En estas festividades se tenía un concepto parecido a lo que hoy en día es el Día de Muertos. Es decir, los muertos tenían permiso de regresar al mundo de los vivos y volver a caminar en él para convivir de nuevo con sus seres queridos que aún están vivos. Entonces, pues sí, es algo así como el Día de Muertos. Lo curioso aquí es que las tradiciones son similares, pero tuvieron su origen en diferentes continentes. O sea, aquí ya se practicaba eso desde la época de las culturas prehispánicas. Entonces, pues eso es algo bastante interesante, honestamente. Entonces, pues bueno, ahí está el dato por si lo quieren. Y pues bueno, vamos a continuar con este tema, ¿no? Este tema tan bonito. Sin embargo, en esta tradición también se contemplaban a los espíritus malignos, por lo que se dejaba comida fuera de la casa para alejar a estos malos espíritus y tener contentos a los espíritus de sus antepasados. Esto evolucionó en otra tradición de hoy en día, de la cual ya les hablaré próximamente.
Entonces, básicamente, sí había espíritus buenos, pero también había espíritus malos, lo cual es una cosa que diferencia mucho al Samhain de lo que después se convertiría, bueno, de lo que es el Día de Muertos, porque en el Día de Muertos no se contemplan espíritus malignos, se contemplan nada más los espectros o los espíritus de los antepasados que ya murieron. El Samhain fue eventualmente demonizado y catalogado como una herejía por el Imperio Romano, o sea, clásico de la Iglesia, no entiende una tradición o le parece mala e inmediatamente la demoniza, tal como pues sigue haciéndolo hoy en día con otras cuestiones. Que destruyó gran parte de la cultura celta, típico de los romanos y la Iglesia, pero adoptaba algunas de sus tradiciones al momento de convertir a los pueblos celtas al cristianismo, tal como pasó aquí en México. La Iglesia, para ganar más adeptos, destrozó las culturas, pero tomó algunos elementos para que el cambio entre las religiones no fuera tan marcado y finalmente terminó absorbiendo pues esas tradiciones, ¿no? Esto finalmente desembocó en el Día de Todos los Santos, o el All Hallows Day en inglés, otra tradición precursora del Halloween, que de hecho todavía se le sigue diciendo así en algunas partes, me parece. Pero bueno, vamos a seguirle. Fue en 1840 que esta tradición llegaría al continente americano, particularmente en la región de Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, lugares que adoptarían fuertemente esta tradición, siendo Estados Unidos el principal exponente de la misma hoy en día. Como sabemos, Estados Unidos no tiene una gran cultura propia, no tiene cultura propia literalmente, y los pocos que había ahí, las pocas culturas que había ahí pues fueron masacradas, fueron destruidas. Entonces este es otro ejemplo de apropiación cultural de parte de Estados Unidos. Básicamente tomaron una tradición bonita y pues la convirtieron en lo que es hoy, que no está mal la tradición que es hoy, simplemente se desvió bastante del propósito principal que tenía. Claro que la tradición cambiaría al momento de llegar a América. Fue ahí donde se comenzó la tradición de tallar cabezas en forma de Jack-o'-lantern, es decir, las calabazas con cara que conocemos hoy en día. Así es, acabas de descubrir algo nuevo. Las calabazas no se llaman solamente calabazas talladas, se llaman Jack-o'-lantern. Aún así, la tradición tardaría mucho en masificarse y no fue hasta 1921 que se propagó enteramente por Estados Unidos, seguramente por cuestiones religiosas, y no fue sino hasta el inicio de los años 80 que se globalizó de verdad, siendo una tradición relativamente nueva. O sea, la tradición ya existía, fue cambiando con el paso de los siglos, pero fue hasta 1921, hace apenas casi 100 años, 99 años, que se propagó ya por todo el país, por todo Estados Unidos, seguramente por cuestiones religiosas, seguramente pues porque la iglesia no quería y pues ya saben cómo son. Pues bueno, no fue sino hasta el inicio de los 80 que se globalizó. Entonces eso fue gracias a las películas como Halloween, como Viernes 13, que ya hablaban de una temática de terror más fuerte, diferente de lo que se había ido manejando en ese entonces, ¿no? Básicamente esa es la cuestión. El Halloween, como lo conocemos, es una tradición muy nueva, tiene menos de 100 años, actualmente, 99 años, 100 años, y viene desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos siglos, siendo una tradición de origen celta. Básicamente ese es el origen del Halloween. Es una tradición de origen celta que pues fue demonizada, fue alterada, fue adoptada por la religión cristiana y finalmente llegó a América en 1840, se fue transformando hasta llegar a lo que es ahora. Ese es el origen del Halloween. Ahora pasemos a ver qué es el Halloween hoy en día. Hoy en día el Halloween ya es una fiesta muy globalizada, mezclándose incluso con otras tradiciones como el Día de Muertos, y en general es muy diferente a lo que era el Samhain. Así es, como lo voy a decir en otro podcast próximo, sí. El Día de Muertos ya está mezclado enteramente con el Halloween. Ya no es solamente tradición de ir al panteón a visitar las tumbas, de poner la ofrenda, sino que el disfrazarse, el ir a pedir dulces, ya es algo que está mezclado enteramente en la tradición del Día de Muertos. Entonces, sí, como dije, eso ya es una celebración muy globalizada.
Y pues básicamente es una tradición que puedes reconocer en cualquier parte del mundo. Estoy seguro de que si vas incluso a Medio Oriente y les pones una calabaza tallada enfrente, te van a decir que es del Halloween. Bueno, hace poco mencioné que en el Samhain se dejaba comida fuera de la casa para tener contentos a los espíritus de los familiares fallecidos y al mismo tiempo alejar a los espíritus malignos. Pues bien, esto se transformó en lo que hoy es el trick or treat o dulce o truco. Es por eso que los niños se disfrazan de monstruos, porque ellos simbolizan los malos espíritus y el acto de darles dulces simboliza la comida que se dejaba afuera de la casa, siendo una representación total de esa tradición. Es lo que les digo, el Samhain fue cambiando y actualmente ya es lo mismo, pero no es igual, porque ya no se contemplan espíritus, se contemplan a los niños que pues si no les das dulces te van a aventar huevos a la casa o te van a aventar rollos de papel a la casa, que... Bueno, actualmente eso ya no se hace, eso yo lo sé porque pues en la secundaria fue un practicante de Estados Unidos a enseñarnos inglés y nos contó sobre la tradición. Actualmente tú sabes si una casa va a dar dulces o no. Esto porque, bueno, si la casa tiene las luces prendidas es porque sí está dando dulces. Si trae las luces apagadas es porque no está dando dulces. Y pues el aventar huevos, el arrojar papel y todo eso actualmente ya es más castigado, entonces pues ya no se hace como se hacía antes. Entonces si ven una película donde todavía se haga eso y sea actual, básicamente les están mintiendo, Y pues bueno, esto es básicamente por lo que el Halloween ha sido muchas veces catalogado como una fiesta satanista y rechazada muchas veces por la Iglesia Católica, ya que si bien no hay una práctica u origen satanista real de la misma, sí hay presencia, entre comillas, de espíritus malignos y según esta lógica, por consiguiente la tradición como un todo es maligna. O sea, las mismas iglesias tontas de la iglesia, pero ahora aplicadas a una tradición que literalmente no tiene nada que ver con el satanismo, que era una celebración del final de las cosechas y que fue modificada. O sea, básicamente es la misma iglesia siendo la iglesia siendo estúpida. Bueno, si algo debe destacarse es que si esta tradición llegó hasta nuestros días, aun con la muy influyente iglesia católica condenando a la misma, es gracias a la mercadotecnia. Yo soy mercadólogo y les puedo asegurar que sí es así. Y lo mismo aplica a su rápida expansión por el mundo. Parte de esto se le puede atribuir a películas como Halloween, tal como les dije hace rato, pero realmente es gracias a que se muestra como una fiesta pacífica y divertida. Así es, o sea, aunque ustedes mismos lo pueden ver, aunque la temática sea de miedo, pues es divertida, puedes ver relativamente seguro, pues, cosas de miedo. Entonces no es una fiesta realmente dañina, sino que es más como una expresión del miedo del ser humano, una aceptación del mismo y demás, de una forma en la que cualquiera se puede divertir, básicamente. Y es que el Halloween es una fecha de gran actividad económica, obviamente no al nivel de otras festividades como el 14 de febrero o Navidad, pero sí hay mucho movimiento económico y no es de extrañarse. Adornos, dulces, disfraces, películas, calabazas y demás parafernalias son vendidas en cantidades enormes en Estados Unidos durante el mes de octubre como antesala al Halloween, y lo mismo aplica a otros países como México. En Estados Unidos, pues bueno, ya sabemos que ahí sí se ponen a adornar, pero bien cabrón, porque pues allá sí hay dinero, aquí no hay tanto, pero de igual manera, o sea, bueno, es lo mismo, los adornos se venden, los juguetes se venden, las máscaras se venden, los disfraces se venden, el maquillaje, todo se vende, todo lo que tenga que ver con esas fechas, y como es una fiesta muy popular, pues las ventas empiezan como desde un mes antes, básicamente desde el inicio de octubre. Entonces sí es una fiesta bastante influyente, sí es una fiesta que mueve mucho dinero, pues, y es por eso mismo que ni siquiera la iglesia puede detenerla, porque es una fecha que al mover tanto dinero siempre va a ser fomentada por las personas que quieren ganar dinero. Entonces básicamente aquí sí nos salvó la mercadotecnia de perder una tradición tan bonita como lo es el Halloween. Sí, el Halloween, porque en este podcast específicamente se habla del Halloween. Pero bueno, vamos a seguirles. Aún así no hay que mentir. El Halloween de hoy en día sí es una celebridad producto de la mercadotecnia. Pero eso no significa que no sea una festividad muy divertida, interesante y con un trasfondo histórico muy rico, del cual ya hablé, el Samhain, las tradiciones celtas, que seamos honestos, es algo bastante interesante la forma en la que ellos celebraban
Pues esto es bastante interesante ver los paralelismos que hay entre su celebración y el Día de Muertos de aquí de México. Es bastante interesante ver cómo una tradición que era literalmente pacífica, que era muy, pues sí, para conmemorar a sus antepasados, fue destrozada por la iglesia y luego la iglesia pues la adoptó y aún así la siguió condenando como satanista. Básicamente tiene un trasfondo muy grande. Obviamente no podía alcanzar en un solo podcast, así que lo intenté resumir lo más que pude. Entonces espero que a pesar de que esté muy resumido, pues igualmente lo puedan entender y no hay algunas lagunas o algo así, ¿no? Hoy en día ya lo vemos en muchos medios. Caricaturas, series televisivas, películas o incluso en medios como este mismo podcast del cual, pues bueno, en este tema estamos hablando del Halloween. Caricaturas, pues hay varios ejemplos, series televisivas, películas, pues ahí está el universo del Conjuro, las películas, las mismas películas de Halloween, como ya mencioné, Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno. Series televisivas, ahí está American Horror Story, que bueno, no es tanto como de Halloween, pero es la misma temática, podríamos decirlo, ¿no? La mayoría de estos medios muestran al Halloween como una festividad en la que la gente se disfraza sin importar su edad, se va a pedir dulces en la noche y en general se convive con el terror de una manera sumamente amigable, ya sea al ver una película de miedo o al reunirte con tus amigos alrededor de una fogata a contar historias de terror. Es lo que les digo, es una tradición en la que el ser humano puede acercarse a ese lado oscuro, podríamos decirle, al miedo, puede convivir con el miedo sin que realmente te dé miedo. O sea, básicamente lo haces por gusto y no porque estés en peligro o algo así. Entonces es por eso que es una tradición muy bonita, muy interesante, porque te permite explorar un lado de la psicología humana que normalmente nadie quiere explorar, que es pues el sentir miedo, ¿no? Tras el impacto del Halloween, que como dije, incluso se ha mezclado con otras tradiciones en diversos países, tomando de nuevo por ejemplo a México, bueno, este país vio como su tradición local el Día de Muertos se mezclaba con el Halloween. Y seamos honestos, la verdad es que el Halloween es incluso más popular que el Día de Muertos actualmente, siendo ya muy común, o bueno, siendo ya lo normal ver a niños disfrazados y pidiendo dulces en la calle, y pues las ofrendas quedan como en segundo plano, la verdad. No digo que eso sea correcto, porque pues al final de cuentas estamos olvidando nuestra tradición original, pero es lo que está pasando. Y es lo mismo que les dije hace rato, es una tradición que cambia, es una tradición que se mezcla, y no está mal que el Halloween y el Día de Muertos se mezclen. Lo que estaría mal sería olvidar pues las raíces de nuestra tradición original, ¿no? Pero bueno, hasta ahora, ¿cómo les ha parecido el podcast? Tal vez voy muy rápido, tal vez voy al contrario muy lento, tal vez me falta darles información. Este podcast, pues bueno, es el primero, es más para ver los aciertos, los fallos que hay, los cuales pues bueno, espero que las 5 personas que vayan a ver el podcast los dejen en los comentarios para saber qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que agregar. Sí estoy usando un guión, pero no es un guión tan extenso. Por lo general, para que esto dure como 1 hora, tendría que ser un guión de aproximadamente unas 8 páginas más o menos. Y obviamente pues afecta el hecho de que no tengo invitados, que no me estoy desviando del tema y todo eso. Entonces pues déjenme en sus comentarios qué es lo que les gustó, qué es lo que no les ha gustado de lo que han visto hasta ahora y de lo que van a ver pues ahorita que continuemos con el tema. Recuerden, yo soy Ajax Izquierdo y pues pueden encontrar los otros canales, los cuales son el Taco Vlog en YouTube. Es el canal de vlogs, obviamente. El Taco Geek, que es el canal donde hablamos de cómics, de películas, de series. Hablamos de los estrenos, hablamos de noticias, damos opiniones. Está el canal de los streams de Ajax, que tiene algunos gameplays, algunos streams en Mixer. Actualmente no los hago. Intenté hacerlos, pero la verdad es que salían con una calidad horrible y pues eso me desmotivó. Actualmente estoy viendo cómo hacerlos de nuevo, porque al intentar hacer stream me dice que hay un error, pero bueno, espero que eso se corrija pronto. También está el Taco Play. El Taco Play es nuestro canal de gameplays. Ahí hacemos gameplays Chucho y yo. Ese canal lo lleva más Chucho, yo nada más le paso mi contenido y él lo sube, ¿no? O en algunas ocasiones él lo edita, como la serie de Taco Realm. Yo me quedé con Taco Play, Tacoland, perdón. Entonces, pues básicamente esos son los canales que tenemos. En Twitter nos encuentran, bueno, a mí me encuentran como @AjaxTacoGeek.
Esa es la cuenta que más uso. Hay una cuenta del Taco Geek, pero nadie la está administrando actualmente porque pues no sé, no nos dio flojera, yo creo. En Instagram me encuentran como Ajax-izquierdo, todo en minúsculas. Y también en Instagram está el Taco Geek, pues así literalmente lo encuentran, el Taco Geek. También tenemos una página de Facebook del Taco Geek, que ahí es donde subimos todas las noticias. En YouTube no hablamos de todas, pero en esa página de Facebook sí subimos todas. También subimos memes divertidos y demás. Entonces, bueno, ya que les informé, vamos a continuar con el tema. La calabaza de Halloween, pues sí, les dije, les voy a contar el origen de esta costumbre de tallar las calabazas, de ponerles una carita. Y pues bueno, hoy van a descubrir el porqué de esa tradición, esa costumbre en Halloween. El Halloween tiene todavía una gran carga cultural propia, es decir, hay muchas historias y leyendas populares que la gente conoce y propaga hoy en día. Por ejemplo, la historia del famoso Jack O'Lantern. Se escribe Jack-O-Lantern. Esta historia tiene su origen en la época en que los inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos, trayendo a su vez la tradición del Samhain. O sea, esta historia del Jack O'Lantern es desde, básicamente, ¿qué año habíamos dicho que era? 1840, me parece. Básicamente, sí, 1840, cuando llegó la tradición al continente americano. Desde ese entonces es el origen de la historia de Jack O'Lantern. 1840, son 179 años más o menos de existencia. Pues bueno, como dije, el Jack O'Lantern es una calabaza tallada, aunque en la tradición irlandesa original se utilizaban nabos para su elaboración. Originalmente, entonces, el Jack O'Lantern no se hacía con calabazas, se hacía con nabos, pero esto cambió al llegar a América. Básicamente, la historia de Jack O'Lantern es posterior a la llegada del Samhain a América, pero la práctica de tallar caras en verduras existía desde antes. O sea, la historia es como que un agregado cuando llegó a Estados Unidos. Bueno, no fue sino hasta su llegada a América que se comenzó a utilizar la calabaza, ya que esta es más fácil de trabajar y mucho más grande. Entonces, aquí sí importa el tamaño. No fue sino hasta el siglo XIX que nace el Halloween y también el concepto del Jack O'Lantern como lo conocemos hoy en día. Pero lo que pocos saben es que esta práctica tiene su origen en la historia de Jack el Tacaño. Y ahora mismo tú también la vas a conocer. Esta historia la verdad está muy interesante y está muy padre y pues bueno, vamos a ver cuál es. La historia toma lugar en un lejano 31 de octubre, cuando un hombre llamado Jack, quien era un borracho de tiempo completo, se encuentra al mismísimo diablo en una taberna. El hecho de que Jack fuera un borracho no significaba que fuera tonto, e incluso bajo los efectos del alcohol se las ingenió para engañar al diablo, ofreciendo su alma por un último trago. Ante esta petición tan simple, el diablo aceptó y acto seguido se transformó en una moneda. Y Jack, muy astutamente, la tomó, pero en lugar de gastarla en un trago, la metió en su monedero, el cual tenía una cruz bordada y gracias a esto el diablo no pudo recuperar su forma original o escapar. Básicamente Jack aplicó un Naruto y selló al diablo, eso fue lo que hizo. Y Jack lo dejó ahí hasta que éste le prometiera que no tomaría su alma hasta que hubieran pasado unos 10 años a partir de ese día. El diablo aceptó, pero obviamente para todos esto era un engaño. Pasados los 10 años, Jack se encontró al diablo en el campo y este le dijo que se llevaría su alma. Jack aceptó diciéndole amablemente que iría con él, pero que antes necesitaba otra cosa. Ante esto el diablo le preguntó que qué se le ofrecía y Jack le dijo: ¿me puedes alcanzar aquella manzana que está en el árbol? El diablo aceptó y saltó al árbol, pero antes de que se diera cuenta, Jack talló una cruz en el mismo, por lo que el diablo no podía bajar y es entonces que Jack le dice que lo dejará bajar si nunca más le pide su alma. Al diablo no le quedó más que aceptar. Básicamente Jack se volvió un velocista y talló una cruz en unos cuantos segundos. Con el tiempo, esto sería contraproducente para Jack, ya que al morir no pudo ir al cielo por haber llevado una vida llena de vicios, y al momento de ir al infierno, el diablo le dijo que no podía pasar, pues había prometido no tomar el alma de Jack. Jack, desconsolado porque nunca podría descansar ni en un lugar ni en el otro, se preguntó a dónde iría ahora, a lo que el diablo le contestó: pues vuelve por donde viniste. Básicamente Jack terminó engañándose a sí mismo, terminó chingándose solo
y pues ya no podía morir, literalmente. El camino de regreso era sumamente oscuro, tanto que Jack no podía ver nada, y es entonces que, en un ápice de bondad, el diablo le lanzó a Jack un carbón encendido del mismo infierno para que él se pudiera alumbrar el camino. Entonces, pues como ven, el diablo también tiene su corazoncito y puede ayudarte si eres bueno. O bueno, si te ve llorando. Jack tomó el carbón y lo metió en una calabaza que llevaba consigo, porque pues obviamente todos llevamos calabazas con nosotros mismos, para que el viento no lo apagara. Y es así como comenzó la tradición de tallar calabazas para ponerles velas por dentro, siendo una representación de la calabaza de Jack, quien hoy en día sigue vagando por el mundo como un alma en pena. Entonces, como ven, es una historia bastante interesante, bastante bonita, y la verdad es que pues tiene mucho sentido si lo piensas, que sea una representación de algo del infierno, o sea, el pedazo de carbón y todo eso. La verdad es que cuando yo la leí me interesó bastante y por eso quise ponérselas, porque me parece que es un dato cultural bastante bueno. Ahora bien, pues ya llegamos a la parte final de este podcast, el tema final de este podcast, que creo que sí se fue muy rápido. Creo que sí tengo que ampliar más los temas, ahondar más en ellos, pero bueno, ustedes me lo dirán en los comentarios. Pues bueno, hay muchas historias del Halloween en muchos formatos, tales como libros, cómics, películas o series, o bien tal vez no están estrictamente relacionadas con el Halloween, pero sí son perfectas para ver, leer o escuchar durante este mes. Y para la parte final de este podcast te voy a recomendar algunas de estas historias de terror. Mi primera recomendación es Marvel Zombies, porque pues obviamente Taco Geek, yo leo cómics. Bueno, es un cómic de terror en el que los personajes de Marvel, tal como dice el nombre, se convierten en zombies y comienzan a devorar a la humanidad. El cómic es escrito por Robert Kirkman, quien es el creador del cómic The Walking Dead, en el que está basada la serie televisiva. Por lo mismo ya tiene experiencia con los zombies. Marvel Zombies es una historia muy amplia, teniendo varios escritores y extendiéndose a más de 10 historias. Pero la verdad yo te recomiendo solo los cómics escritos por Kirkman, los cuales son Marvel Zombies Dead Days y Marvel Zombies. Marvel Zombies 2 también lo escribió él, pero la verdad es que está muy malo, o sea, es horrible. Tú párale en Marvel Zombies y ya. Asimismo, te recomiendo que leas Marvel Zombies vs. Army of Darkness, el cual es una precuela de la historia donde vemos el origen de la infección y el protagonista es Ashley Williams, quien es el protagonista de la trilogía de Evil Dead, que aquí fue el despertar del diablo. O sea, el güey que tiene una motosierra en vez de mano, ese güey es el protagonista. Siendo esta historia un crossover muy terrorífico y divertido. Si quieres saber más de esta historia, o bueno, de estas historias, ve los videos que hay en el Taco Geek. Así es, para el mes del terror estamos subiendo, subimos videos de un video de Marvel Zombies, y el año pasado subimos de Marvel Zombies vs. Army of Darkness. Si te interesan y quieres saber más, puedes checarlo, a lo mejor te termina enganchando la historia. Otra historia que te recomiendo mucho es el libro El ciclo del hombre lobo, el cual es una colección de relatos cortos escritos por Stephen King. Obviamente, si es un escrito o bueno, una obra de Stephen King, no puedes dejarla pasar porque pues, güey, es Stephen King, es el amo del terror actual básicamente. La intención original era hacer un calendario con historias cortas escritas por King en cada página del mismo, pero al final esto fue imposible debido al formato y a la poca duración que podrían tener esas historias, por lo que King tomó esos relatos, o bueno, los bosquejos de esos relatos, y los expandió, incluyéndolos todos en una novela. Cada historia es independiente la una de la otra y cada una toma lugar un mes después de la anterior, esto debido al ciclo lunar mensual, pero aun con esto se sigue una historia en general, la cual toma lugar en un pueblito de Maine. Ya saben que todas las historias de Stephen King toman lugar en el estado de Maine, o sea, Maine es un estado maldito, yo creo, en el que se han cometido una serie de crímenes que solo podrían ser hechos por un hombre lobo. El libro es muy bueno y entretenido, y no tiene muchas páginas, son alrededor de 120, por lo que en una sola tarde lo puedes acabar sin problemas. Este libro es particularmente interesante ya que vemos a King trabajar con un monstruo típico como lo es el hombre lobo, ya que él casi siempre trabaja con creaciones propias como Pennywise, los Tommyknockers, etc. Y finalmente te recomiendo la película de Freddy contra Jason. Y es que, ¿qué puede ser mejor que un asesino serial famoso? Pues dos asesinos seriales famosos peleando uno contra el otro. La historia toma lugar luego de los eventos de Viernes 13 parte 9, cuando mandan a
creo que es cuando Jason era como un tipo parásito que se movía entre los cuerpos de las personas, y Pesadilla en la calle del infierno 6, con Freddy atrapado en el infierno, ya que todos los adolescentes de Springwood lo habían olvidado. De hecho, al final de Viernes 13 parte 9 hay una escena en la que la máscara de Jason está tirada en el piso, en un campo, y de repente sale de la tierra la garra de Freddy y la toma, o sea, sale del infierno Freddy básicamente. Pues bueno, como les dije, los adolescentes de Springwood habían olvidado a Freddy, por lo que él no tenía nada de poder y no podía seguir matando. Y es entonces que luego de años decide usar a Jason Voorhees, el asesino de Crystal Lake, para que vaya a Springwood y asesine a todos los adolescentes que pueda, para que la gente le atribuyera pues los asesinatos a Freddy y pues así pudiera recuperar su poder y salir del infierno para seguir matando. Con lo que Freddy no cuenta es que con Jason Con lo que Freddy no cuenta, es que Jason nunca se detendría y mataría sin control, lo que desatará un gran enfrentamiento entre ambos. Es una película slasher muy buena, y al juntar a estos dos iconos del terror en una sola película se desata una ola de sangrientos asesinatos. Es muy recomendable para estas fechas, pero la verdad no esperes un peliculón, porque no lo es básicamente pues es un slasher, o sea, no tiene mucha sustancia, por así decirlo. Básicamente esas son todas mis recomendaciones. Y pues bueno, con el final de las recomendaciones también llega el final de esta primera emisión, bueno, de este primer podcast de La Dimensión Oscura, podcast de terror. Pues bueno, también pues obviamente les recomiendo Leyendas Legendarias, el podcast en el que me inspiré para seguir haciendo podcast, y también Ñañaras Podcast, que es un proyecto de Polo del Castillo y Gerudito, donde hablan igual de cosas de terror, pero de una manera muchísimo más relajada de la que lo hacemos, bueno, de la que lo hago yo y de la que lo hace Leyendas Legendarias. Entonces, si quieren reírse un buen rato, pues vayan a escuchar Ñañaras Podcast, también Leyendas Legendarias. Y pues bueno, aquí termina este podcast, aquí termina esta edición de Halloween. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan llegado al final. Eso estaría bastante chido. Si te gustó, bueno, pues ya sabes, tienes que recomendar este podcast, tienes que recomendar los canales. Y pues bueno, yo me llamo Ajax, Ajax Izquierdo. Ya les dije, me encuentran en YouTube como El Taco Geek, El Taco Blog, los streams de Ajax, El Rincón de Ajax y El Taco Play. Son los 4 canales que manejamos en YouTube. En Instagram está mi cuenta personal, Ajax-Izquierdo. También está la cuenta del Taco Geek, así que tal cual la encuentran. Y en Twitter estamos como... Bueno, yo estoy como @AjaxTacoGeek. En Facebook tenemos pues nuestra página donde subimos las noticias. Entonces, vayan y síganos en todos esos lugares. Créanme que nos ayudaría bastante. Entonces, pues bueno, se los pido, vayan, háganlo. Y hasta aquí el podcast. Nos vemos en la próxima. La verdad es que no tengo una fecha definida para cuándo sacar los podcasts, porque sí está muy pesado hacer los guiones, y pues yo trabajo y estudio al mismo tiempo, entonces no puedo poner una fecha fija, pero voy a intentar hacer mínimo uno al mes, mínimo uno de cada uno. Pues bueno, ahora sí, hasta la próxima, y espero que los asusten mucho este Halloween. Bye. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos para volver a entrar a la Dimensión Oscura.